Hola, Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien y quiero aprovechar para saludar a todos los padres en este día. Espero que pasen una hermosa y bendecida jornada. Judas 20 dice así: pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos de vuelta. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay muchas formas de poder tomar este pasaje. Uno podría pensar que estos cuatro elementos que menciona Judas, eh, el, la edificación en la fe, la oración en el Espíritu Santo, el amor de Dios y la esperanza en Cristo Jesús, son cuatro elementos que tiene el cristiano eh, disponibles, ¿no?, para su vida espiritual, para desarrollar su espiritualidad. Pero podríamos pensarlo de otra manera. Por ejemplo, como una sucesión, ¿no? Es decir, bueno, uno se edifica en la fe con la palabra de Dios, cuando recibe palabra de Dios. Es ahí donde la fe se despierta, es ahí donde la fe nace en el interior del creyente, al oír la palabra de Dios, como bien dice Romanos 10:17. Una vez que esa palabra despierta nuestra fe, nosotros nos vamos edificando. ¿De qué manera? Si no estudiando o profundizando en esa palabra. Ahora, no podemos avanzar más sobre esa palabra sin la oración. Es el otro elemento, ¿no?, de la devoción del creyente. No solo la palabra, sino también la oración. Pero no la oración que hablamos con Dios con nuestras propias palabras, decimos nuestras propias palabras, pedimos nuestros propios deseos, sino que es una oración en el Espíritu Santo, una oración que nace de esa fe que despertó la palabra. Ahora, el Espíritu Santo, con esa palabra que nosotros albergamos en nuestro corazón, en la oración es donde va creciendo y nos mueve a la acción. Ahora, cuando nos mueve a la acción, es ahí donde Judas propone, bueno, manténganse en el amor de Dios, porque en el acto, en el hacer, o sea, uno tiene una palabra, esa palabra al orarla nos moviliza y al ponerla en acción, al ponernos nosotros en acción, tenemos que entender y considerar de que lo que hacemos tiene que estar enmarcado dentro del amor de Dios. Hacer amando, ¿no? Y no amando con nuestro propio amor, sino con el amor que viene de Dios. En lo que hacemos, mantengámonos dentro del amor de Dios. Todo lo que hagamos, como bien lo plantea Pablo en 1 Corintios 13, que, que esté sujeto o enmarcado dentro de ese ágape, dentro de ese amor de Dios. Luego agrega la esperanza. ¿Por qué agrega la esperanza? Porque el creyente recibe la palabra, ora en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo moviliza a la acción. Cuando va a hacer, a servir a los demás, a hablar, eh, lo hace en el amor de Dios. Ahora, eso no garantiza que la otra persona que está escuchando el mensaje del Evangelio o que está recibiendo el servicio que nosotros prestamos, o eh, la otra persona puede reaccionar de cualquier manera. Y de hecho puede ser una reacción totalmente contraria a lo que nosotros esperamos. Porque como dice también el apóstol, ¿no? Es decir, para unos, el apóstol Pedro dice, para unos el mensaje de Jesucristo, Cristo mismo, es la piedra angular sobre el cual edificamos nuestras vidas espirituales, y para otros no es una piedra angular, es una piedra de tropiezo. O como dice el apóstol en 2 Corintios, el mensaje de, del Evangelio para unos es olor de vida,
¿sí? Y para otros es olor de muerte, el mismo mensaje. Entonces, frente a la reacción de las otras personas ante nuestro evangelio, ante nuestra fe manifestada en actos de amor, eh, necesitamos pararnos con esperanza, porque podemos encontrar como reacción cosas que no quisiéramos, ¿no? Cosas que aún nos sorprenderían, pues decir, bueno, ¿por qué esta reacción? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué esta violencia? O ¿por qué el desinterés o el destrato mismo, ¿no? Nosotros como creyentes actuamos por fe y dentro del marco del amor de Dios, pero aún así la otra persona siempre está en la opción, en la libertad de interpretarlo y de rechazarlo y bueno, aún de, de no solo negarse, sino también de contradecir y de poner en tela de juicio lo que hacemos, lo que decimos. Vamos a encontrar, obviamente la persecución es parte de nuestra fe, es parte de lo que creemos, ese es el mismo camino que tomó Jesucristo, ¿no? Él nos levanta como lumbreras, pero y alumbramos con la justicia de Dios. Aún así, encontramos oposición, eso sin lugar a dudas. Eh, es interesante porque Judas escribe esta carta en un contexto, obviamente, de persecución. Algunos teólogos ubican esta carta en el 70 o en el 80, en plena persecución, pero el contexto de esta carta apunta a la precaución sobre falsos maestros, falsos doctores de la ley, personas que bueno, están en contra del Evangelio y que se levantan para, para atacar a los creyentes y el mensaje de Jesucristo. Frente a la reacción de los demás, bueno, está nuestra esperanza. Sujetarnos a la esperanza de que Cristo viene, de que Cristo se va a manifestar en gloria. Y en esa esperanza, con esa esperanza, eh, enfrentar, ¿sí?, las dificultades o las reacciones de las personas ante nuestra fe, ante el Evangelio mismo. Una de las cosas también que podemos resaltar es que Judas está planteando una problemática real, ¿sí? Había una problemática en la iglesia real que se estaban levantando falsos maestros, falsos doctores de la ley, estaban opacando o estaban arrastrando a muchos a la herejía, estaban corrompiendo el mensaje de Jesucristo. Frente a lo interesante, lo que me llama mucho la atención, es que frente a un problema concreto, y esto lo van a notar mucho en las escrituras, es como un patrón, ¿no? Frente a problemas concretos, la respuesta es de índole espiritual. Frente a una problemática concreta, real, tangible, aparece una respuesta de sí, de edificarse en la fe, de orar en el Espíritu Santo, de mantenerse en el amor de Dios, de esperar o afirmar la esperanza en Cristo, en el regreso de Jesucristo. Parece que no da respuesta, parece una respuesta muy etérea frente a problemas muy concretos. Lo que hay que tener en cuenta, como bien dice Hebreos 1.3, es que en la fe de la iglesia primitiva se tenía muy presente de que las cosas visibles provienen de las invisibles. Es decir, la respuesta concreta proviene de la palabra de Dios, proviene de la fe, proviene de la oración, proviene del amor de Dios. Las cosas que realizan los creyentes, las cosas concretas que, con las cuales resuelven los problemas concretos, provienen de elementos invisibles como la fe, la esperanza y el amor, como la oración, como la palabra. Son elementos invisibles, intangibles. Y esto es acá donde nosotros vamos a encontrar una gran problemática, porque la gente se va a acercar a nosotros con problemas concretos. Vamos a encontrarnos con personas con dificultades
específicas. ¿Cuál es nuestro consejo, nuestra palabra? Sino lo mismo. La, la palabra, la oración, la fe, la esperanza, el amor. Porque vamos a seguir plantados en la misma perspectiva que la primera iglesia. Las cosas visibles surgen de las invisibles. De la fe proviene el mover las montañas. Del amor de Dios es lo que le da sentido a la acción del creyente. Y la esperanza es lo que sostiene al cristiano en las dificultades concretas por las cuales atraviesa y se sostiene y se para y confronta en la vida cotidiana. Son las cosas invisibles las que producen la respuesta, la acción concreta de los creyentes. Las palabras de Judas no solo no son una respuesta concreta a problemáticas concretas, sino que tampoco son o presentan una forma eh, de un método o algo que el creyente tiene que hacer en una determinada situación. Eh, Porque la exhortación de Judas, esto de ser edificados en la fe, orar en el Espíritu, mantenernos en el amor de Dios y pararnos en esperanza frente a las reacciones de los demás, tienen que ver con el andar diario del creyente, no es algo que tenemos que hacer en determinadas situaciones. No, es algo que hacemos todos los días, nuestra forma de vida. Es por eso que la edificación de nuestra fe no es la sumatoria de ladrillos, no es eh, el aprendizaje intelectual de un cúmulo de doctrinas. La edificación espiritual del creyente consiste en un andar, eh, es un ir, es un seguir a Cristo en el camino de Jesucristo, es el seguirnos unos a otros, andar juntos. De hecho, me remito a Primera de Juan 2.6, donde el apóstol dice de andemos, andemos como el Señor anduvo. Y este andar, la palabra andar, mm, es interesante porque significa caminar alrededor, o si tuviéramos que traducirlo a nuestro lenguaje para poderlo entender bien, no es simplemente andar, sino pasear sería eh, la traducción más literal. Pasear, andar, caminar, ¿sí? Ir hacia donde Él nos lleve de la manera en que Él camina, en el que Él anda. La edificación del creyente consiste en un peregrinar, consiste en el camino, se da en el camino. Y pienso en los caminantes de Emaús, por ejemplo, que ellos fueron edificados por el mismo Señor y mientras iban de camino, el Señor les hablaba la palabra y en ellos ardía un fuego interior es así como fueron edificados, es así como se edificó la iglesia en el correr de la historia. Y es así como se sigue edificando hoy en día, en el andar juntos. Este es nuestro objetivo y de esta manera es en la que vivimos nuestra vida de fe. Por último, quiero rescatar las palabras que acabamos de leer de Judas. Quiero rescatar en el trasfondo en el que están dichas. Es decir, en el telón de fondo sobre el cual Judas le habla a la iglesia. Básicamente la carta consiste en denunciar a falsos predicadores, falsos maestros, falsos creyentes, que se habían infiltrado en la iglesia, que por un lado se caracterizaban, ¿no? De presentar una espiritualidad muy elevada, con una, bueno, hablando de cosas ocultas, pero por el otro, vivir una vida según sus más bajos deseos, dice Judas. Eh, Amadores del dinero, en libertinajes. Eh, esta, esta no era simplemente, y acá es donde tenemos que prestar atención, porque
no era una hipocresía. Judas no está denunciando hipocresía. Lo que está denunciando es falsedad. Es decir, que estas personas se presentaban no con una doble vida, sino que se presentaban con un mensaje que justificaba la forma de vida que llevaban. No sé si me explico. Es decir, estas personas eh, que se infiltraban en la iglesia presentaban un evangelio que sonaba muy lindo, muy elevado, con cosas muy profundas, muy intrincadas, muy complejas de entender, eh, que a su vez justificaban una forma de vida que no tenía nada que ver con la forma en la que vivió y anduvo Jesucristo. Y de hecho hay un alto contraste en lo que respecta a la sencillez de ese camino que va a plantear Judas. El camino de Jesucristo es un camino que se basa en la fe, la esperanza y el amor, que consiste en la lectura de la palabra, en la profundización de la palabra, en la oración, en el servicio, en el dar, en ayudarse unos a otros. Sencillo. Pero es un contraste altísimo con lo que está de fondo, de personas que hablan sobre ángeles, sobre demonios, o sobre cosas complejas y ocultas que parecieran que es superior a la espiritualidad de los demás, y que justifican con esas palabras la forma de vida que llevan, que si uno se tapa los oídos solamente ve una persona que vive según sus deseos, satisfaciendo sus placeres, nada más. Ahora, eh, este evangelio falso, ¿cómo diferenciarlo del verdadero? ¿Dónde está? Creo que es como uno tendría que, bueno, ir al resto de las palabras que aparecen a lo largo de las escrituras señalando a los falsos profetas. Y el común denominador es el mismo. El problema no está en lo que dice el falso profeta, sino en lo que no dice. Básicamente, todo falso profeta, falso predicador va a sonar lindo, agradable, va a ser querido por todos, va a caerle bien, obviamente, al creyente con lo que dice y le va a caer bien al incrédulo con lo que hace. Queda bien con todos, básicamente. Eh, el común denominador del falso profeta es que presenta un evangelio sin cruz. Presenta un evangelio sin puerta angosta, sin, sin puerta estrecha, sin camino angosto. Presenta un evangelio que, bueno, no requiere o carece de dificultades o, o carece de piedad, eh, que no lleva fruto. Un evangelio que al final y al cabo es solo cuestiones de apariencia. Es cumplir con determinadas rituales, ceremonias, eh, nubes sin aguas, eh, árboles sin frutos. Ah, por el otro lado, el Evangelio de Jesucristo, el camino que está presentando Judas acá, que es: recibo la palabra y esa palabra despierta mi fe, soy edificado en la fe, la oración en el Espíritu Santo, mantenerse en el amor de Dios, en las acciones y en las reacciones, pararse con la esperanza de Jesucristo. Este camino que presenta Judas eh, es un camino de cruz, un camino en el cual uno espera que moleste, eh, que sea de piedra de tropiezo, que implique el rechazo de los demás, que implique la persecución, eh, porque así como dice Pedro, Cristo es piedra angular para los que creen y piedra de tropiezo para los que no, olor de vida para los que creen, olor de muerte para los que no, eso lo dice el apóstol Pablo. Eh, sí o sí, el Evangelio
confronta, implica cruz, señala un camino que va hacia abajo, que se despoja, que sirve al otro, que se humilla, que no busca de sí, que crucifica su ego. Ese es el camino del Evangelio. Ese es el camino de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y no solo es un camino que va hacia abajo, que posee cruz, sino que es un camino sencillo de palabra y oración, de fe, de esperanza y de amor. No hay otra cosa, de servicio, de dar al otro, de brindarse. Un evangelio cuyo poder se manifiesta en lo ordinario de la vida, que se manifiesta en lo cotidiano y no en las expresiones intrincadas o en las ceremonias ostentosas, no, en el andar cotidiano. Es ahí donde el evangelio se manifiesta. Es por eso que creo que eh, viene bien citar estas palabras del apóstol Pablo de segunda de Corintios 4, que llevamos un gran tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro. Porque este poder del Evangelio, este poder transformador que cambia la vida y cambia el entorno en el que estamos, se manifiesta en nuestra debilidad, en nuestra cotidianeidad, en el andar de todos los días. Ese es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero y poderoso, transformador, el que va a dar vuelta a la sociedad, es el que vivís a diario, hoy. Es el que vivís junto con tu familia, con los vecinos, en tu barrio, con tus amigos. Un evangelio sencillo, que considera la cruz porque considera también nuestra debilidad, considera nuestra humanidad. Es un evangelio que satisface, anda, se mueve, que es orgánico y que al final, como le decía Jesús a Nicodemo, este evangelio es como el viento. Es fluido, invisible. Como le decía Jesús a la mujer samaritana, no es en este monte ni en aquel, sino es en espíritu, es en verdad, no en falsedad, en verdad. Este evangelio consiste en el andar en el espíritu, en la vida diaria. Este es el evangelio de verdad, este es el evangelio de Jesucristo. Posee puerta estrecha, camino angosto, posee cruz, va hacia abajo. Nos llama a la humildad, al servicio, al despojo, a la entrega. Este es el camino verdadero. Solo un camino así es el que anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y es aquel que va a transformar también nuestra realidad. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra, que te haya animado a vivir un evangelio y a disfrutarlo en el día a día de tu semana. Feliz Día del Padre y que tengas una bendecida jornada.